en otras situaciones. Bueno, aquí menciona el peso aproximado del cerebro. Órale. Yo no sabía que se podía pesar el cerebro, pero está bien, ¿no? O sea, va que va. El peso aproximado del cerebro de una persona es directamente proporcional. Sabemos que directamente proporcional hace referencia a que si yo tengo una cantidad, saben que la cantidad es todo aquello que se puede contar o medir. Si yo tengo una cantidad, esa cantidad va a ser proporcional a algo más. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy hablando de la fuerza de atracción entre dos masas, la fuerza de atracción entre dos masas es proporcional a la masa 1 por la masa 2 dividido entre la raíz, entre el cuadrado de la distancia que los separa. Pero ahí debe de haber una proporción. ¿Qué quiere decir una proporción? Que yo entienda que, esto lo vieron en álgebra, que la fuerza es directamente proporcional a una masa por la otra masa, o sea, es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que los separa. Entonces, eso de proporción lo voy a simbolizar con una letra que se llama alfa. Acuérdense que en geometría analítica alfa quería decir el ángulo con respecto a la horizontal de la recta, pero también quería decir el ángulo entre dos rectas o segmentos, pero también quería decir el ángulo alfa de la función trigonométrica. Entonces ahí vamos a entender que en cada una de las materias tenemos diferente referencia de las letras que vamos usando, por eso es importante entender el concepto. Entonces aquí lo importante es que si ya me dijeron que es proporcional, este proporcional yo lo puedo quitar y puedo llegar a una igualdad siempre y cuando yo conozca la constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad la voy a estar haciendo siempre a través de datos para encontrar una constante y que entonces aquí se convierta en un igual. Eso siempre va a ser. Me voy a dar cuenta yo, por la observación que hago en el laboratorio, que si subo la temperatura aumenta la presión. Ok, si sube la temperatura y aumenta la presión, ¿aumentan de manera lineal o no aumentan de manera lineal? ¿Qué quiere decir lineal? Que si una sube 3, la otra sube 3, que si una sube 5, la otra sube 5. Pero si no hay esa proporcionalidad, necesito saber cuál es la relación que hay a través de una constante de proporcionalidad. Ustedes creo que ya vieron rozamiento en física, ¿no? ¿Sí? ¿Ya lo manejaron? Bueno, en física existe algo que es rozamiento y que precisamente es la posibilidad de poder avanzar. Si ustedes imprimen fuerza entre sus manos y la quieren mover para arriba o para abajo, se van a dar cuenta que cuesta trabajo. Entonces, dependiendo de lo que yo tenga entre las dos superficies, hay constantes de proporcionalidad que se llaman coeficientes. Esos coeficientes existen en todos lados, ¿no? Tanto para líquidos, tanto para sólidos, para gases, etcétera, etcétera. Entonces, lo que aquí tenemos que asociar es que de todo lo que me han enseñado, siempre yo puedo decir que es directamente proporcional porque los dos suben o los dos bajan. Por ejemplo, si hay más alumnos, necesito más sillas. Si hay más hijos, necesito más dinero para alimentarlos, etcétera, etcétera. Los dos suben o los dos bajan. E inversamente proporcional es cuando yo refiero que si yo tengo más trabajadores, pues el trabajo se hace en menos tiempo porque tengo más mano de obra. Entonces, eso es inversamente porque uno crece y el otro decrece. Y todo se maneja, como ya les había dicho, con la letra alfa. Entonces, la letra alfa es proporcional, pero ya cuando quiero encontrar la igualdad, letra alfa es proporcional, pero cuando ya quiero encontrar la igualdad, debo de calcular el valor de esta constante. Para calcular el valor de esa constante, obviamente, necesito conocer valores que me permitan conocer esa constante. Bueno, ya entendido el asunto, el peso aproximado del cerebro de una persona es directamente proporcional al peso del cuerpo. Ok, entonces, yo ya puedo empezar a medio escribir lo que estoy entendiendo para que ya posteriormente vaya formalizando. Entonces, si me están diciendo el peso del cerebro, podemos dejarlo en C. Ese es el peso del cerebro. Y el peso del cerebro es proporcional al peso del cuerpo. Le ponemos una P. Cerebro, no le puedo poner C de cuerpo, le pongo peso del cuerpo. Entonces, esto ya es lo que estoy viendo en mi enunciado. Pero obviamente necesito ver más cosas. Luego me dicen, el peso de un cuerpo. Una persona, ok, ahora ya vamos a algo específico. Una persona pesa 150 libras. Y en ese momento me espanto porque yo no sé cuánto vale una libra. Bueno, a lo mejor sí lo sé.
pero en general no lo manejamos. Pero como el problema me lo está dando en libras, déjalo en libras, no te preocupes. O sea, no te sientas intimidado por algunas situaciones que no sabes cuando estamos manejando otro contexto. No te espantes, no pasa nada. Y luego dice que tiene un peso aproximado de 4 libras. Entonces el peso aproximado es de 4 libras. Entonces, nada más de verse, yo puedo hacer lo siguiente, que es sustituir. Y cuando yo sustituyo, puedo escribir que 4 libras es una constante de proporcionalidad que no sé cuál sea, multiplicada por el 150 libras. Si se dan cuenta, esto es como que muy básico. Hay un problema por ahí que quise hacer con el grupo 3, con el grupo 13, perdón, y en el grupo 13 manejaban la palabra conjuntamente. Y entonces, y entonces yo les decía, conjuntamente como que no se interpreta en álgebra. Por lo tanto, tuve que preguntar a mis compañeros cómo interpretaban conjuntamente y entendimos que había una mala traducción. Por eso el conjuntamente fue una mala traducción y no puede estar aquí. Porque conjunto hace referencia a que yo tengo un grupo, tengo otro grupo y conjuntos son todos estos. Pero esa es una operación booleana, no es de álgebra de la que manejamos. Por eso en algunas ocasiones se van a dar cuenta que todo es una interpretación de acuerdo a lo que me están diciendo. Lo importante, como les había dicho, proporcional quiere decir eso, y para que se crea la igualdad tengo que agregar una constante de proporcionalidad. Y entonces aquí con la mano en la cintura, pues no es como que muy complicado entender que vamos a realizar una operación inversa para que este 50 que está multiplicando, la operación inversa es dividir, y la operación inversa se va a aplicar en el 4, y como me doy cuenta que los dos son pares, pues además de la operación inversa yo puedo simplificar la fracción. Ya saben que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, por lo tanto puedo dividir entre 2 y me queda 275 y ya no puedo hacer más. Pero si ustedes observan, cuando este que está multiplicando la operación inversa se aplica aquí, todo me va a quedar en el miembro izquierdo, pero yo no quiero que me queden los números en el miembro izquierdo, preferentemente las variables son las que están en el miembro izquierdo, por lo cual lo que voy a aplicar es una propiedad distributiva. Y recuerden que la propiedad distributiva me menciona que como todo es igual a sí mismo, si yo ya sé que que 3 es igual con x, pues puedo escribir que x es 3. Indistintamente lo puedo escribir en un lado o en el otro. Eso me lleva entonces a poder escribir que la constante de proporcionalidad es 2 sobre 75. Acuérdense que hice la operación inversa, multiplicación, la inversa es dividir, luego simplifiqué la fracción y posteriormente los intercambié, y con eso pues ya llegó el resultado. Recuerden que el número de pasos que voy a hacer depende de los conceptos que puedo aplicar. Si no me sé todos los conceptos, voy a tener que hacer un paso, la operación inversa, siguiente paso, simplificar la fracción, y siguiente paso, la propiedad reflexiva. Disculpen, aquí me equivoqué, no es propiedad distributiva, es propiedad reflexiva. Dije una cosa, pensé otra y escribí lo demás, ¿no? Propiedad reflexiva. Bueno, entonces ya encontré la constante de proporcionalidad. ¿Cómo? Simplemente de entenderlo. Yo no sabía que pesaban los cerebros, yo no sabía que había una relación, ahora ya lo sé, ¿no? Y entonces me menciona, encuentra el modelo matemático que exprese el peso aproximado del cerebro como una función. Acordémonos que una función es, primera característica, una definición basada en operaciones. Segunda característica, todas las operaciones están aplicadas a una variable que se llama de variable independiente. Tercera característica, solamente hay un resultado, no puede haber más de 2 resultados, por eso si hay una raíz necesito escoger entre el positivo y el negativo. Y por último se puede graficar. Por lo tanto, si ya me sé las 4 características y me están diciendo que debe de ser en función del peso de la persona, ahí me están diciendo precisamente eso. Todas las operaciones deben de estar sobre el peso de la persona. Por lo tanto, si yo quiero que todas las operaciones estén sobre el peso de la persona, vamos a sustituir, y entonces yo puedo escribir que el peso del cerebro, acuérdense que habíamos dicho que ese era el cerebro, es 275, que dijimos que era la constante de proporcionalidad, multiplicado por el peso de la persona. Acuérdense que había dicho, C es el peso del cerebro, porque luego se me olvida, ¿no?
Ya habíamos dicho que P es el peso del puerco, que diga del cuerpo. Y ya. Pregunto, ¿esto que está aquí es función? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Función. 26, dime. Ok, porque las operaciones están sobre una sola variable. Entonces, como las operaciones están sobre una sola variable, eso es una función. Y acuérdense que lo otro que me pudo haber dicho, y además, como tienes raíz y estás escogiendo solamente un valor, entonces sí es función. Si no encuentras raíces, pues no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún... Que en el inciso B, cuando me están diciendo, determina el peso aproximado del cerebro, pues entonces me doy cuenta que yo ya tengo la función. Y como yo ya tengo la función y me están dando el valor del peso, pues simplemente este es un dato, o sea, es una abscisa, y esa abscisa la voy a sustituir en la variable independiente, y eso implica simplemente un reemplazo, que fue lo que me dijo su compañero, ¿no? Vamos a hacer un reemplazo, y por lo tanto, el peso del cerebro cuando el peso del cuerpo es de 176 libras, se va a calcular como 2,75 multiplicado por 176. Y entonces ahí lo único que me hace falta ver es cuál es el concepto que voy a aplicar, que si yo me doy cuenta, este 6 más este 7 me da 13, más este 1 me da 14. 14 quiere decir que no es múltiplo de 3, y como no es múltiplo de 3 y este sí era múltiplo de 3, pues no puedo hacer así como que mucho. Entonces simplemente voy a escribir que la C de 176 son 2 por 6, 12, llevo una, 2 por 7, 14, 15, llevo una, 2 por 1, 2, y aquí son 3, dividido entre 75. Entonces, básicamente lo único que hice fue la multiplicación de números racionales. Pero como es un problema, ahí sí yo tengo que explicarlo, o sea, decirlo más específicamente hablando de enunciados. Y si voy a hablar de enunciados, pues me lleva a que a fuerzas tengo que dividir 352 entre 75. Acuérdense, como no van a poder utilizar la calculadora, todas las operaciones así de ese tipo hay que escribirlas y hacerlas, ¿no? Por lo tanto, aquí me toca como de a 4. 4 por 5, 20, sobran 2, 4 por 7, 28, 30, sobran 5, agrego 1, aquí son 150, 600, 300, como de 6, ¿no? 6 por 5, 30, llevo 3, 6, 42, 45 y 7, 52, le agregamos otro 0, y entonces me toca como de a 9, 7 por 5, 45 y 5, 50, llevo 4, 63, 68, listo. Entonces, yo ya puedo escribir que el enunciado, acuérdense que todos los problemas tengo que responderlos con enunciado. Aquí no hubo tanto problema porque esto ya es un enunciado. Esa es la función. Ya sabemos qué quiere decir. El peso del cerebro depende única y exclusivamente de las operaciones que apliques a la P y se calcula como la definición de operaciones que está allá adelante. Ahí no necesito un enunciado, pero en el inciso B sí, y por lo tanto ya debo de contestar que el peso aproximado del cerebro de una persona que pesa 176 libras es de 4.69 libras. Y ya se acabó, ¿no? Pero tengan en cuenta todos los estándares que hacemos referencia precisamente con qué es proporción, cómo calcular una proporción, cómo calcular la constante de proporcionalidad, y etcétera, etcétera. Que ya recapitulando, pues en realidad este problema es muy simple debido al grado de conceptualización que estoy haciendo. Lo único que se complica es esto de la constante de proporcionalidad, que en algún momento me lo enseñaron en física. Bueno, forzosamente una función la voy a graficar. ¿Por qué? Porque es una definición basada en operaciones aplicadas a una sola variable con un solo resultado y que se grafica. Eso implica que para graficar me tengo que basar en geometría analítica, y en geometría analítica los conceptos más importantes fue el de lugar geométrico. Lugar geométrico ustedes lo manejaron en geometría analítica. De hecho les debieron de haber dicho, todos son lugares geométricos.
¿Por qué todos son lugares geométricos? Porque la primera característica de un lugar geométrico es que va a ser una ecuación. Pero esa ecuación tiene que estar asociada a una gráfica. O sea, no solamente es la ecuación, sino también es la gráfica. Y que toda la gráfica va a estar representada con un punto de coordenadas x, y. Y ahí es donde entra una situación robusta en el concepto. Es un punto que representa a todos los puntos. Lo cual es medio raro, ¿no? Porque un singular representa a todos los plurales, como que ya me cuesta trabajo, ¿no? Pero simplemente es como un lápiz, o sea, la punta del lápiz o de la pluma, el plumón, es el punto. Y conforme ustedes se van desplazando, van dibujando toda la gráfica. A eso hace referencia. El punto que se mueve, se desplaza o que representa a todos, precisamente es la punta del lápiz, de la pluma, del plumín, del crayón, lo que sea, ¿no? Y esto te va a decir un comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Pues ustedes saben, porque lo vieron en geometría analítica, que las rectas horizontales, el comportamiento que tienen es que su ordenada siempre es la misma. Las rectas verticales, la abscisa siempre es la misma. La circunferencia es un punto que se desplaza de tal manera que la distancia de un punto fijo llamado centro siempre es la misma. Eso fueron parte de las características que vieron de las cónicas. La hipérbola, ¿qué es la hipérbola? La hipérbola es de tal manera que la resta de sus distancias siempre es la misma. En la elipse era la suma, en la hipérbola la resta, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchos comportamientos que hay que estarlos verificando, ¿no? Y además de el concepto de lugar geométrico, también les dieron otro concepto que es el de forma. Recuerden que la forma es completamente diferente a la fórmula. Una fórmula es una ecuación bien conocida por todos los que están en la materia, en el lugar. Pero la forma no es una fórmula. ¿Por qué la forma? Primeramente es una manera de escribir. O sea, de alguna manera tienes que escribirlo forzosamente con las características que te pidan. Además de ser una manera de escribir, en ella puedes sustituir números como si fuera una fórmula. Pero no quiere decir que sea una fórmula, porque la fórmula es bien conocida por todos. Pero la forma solamente por los que están en esa materia, no es por todos. La fórmula del área del rectángulo todo el mundo se la conoce, hasta los de primaria. Pero la forma ordinaria de la circunferencia, esa no todo el mundo la conoce. Ya cambia. Además de sustituir, tú vas a poder también obtener números. Y esos números que tú vas a obtener, precisamente es para dibujarla. Y por último, te va a decir la forma que tiene la figura. O sea, si es una recta, una circunferencia, una parábola, etcétera, ¿no? Esos son los conceptos importantes que debieron de haber aprendido en geometría analítica y que si no se lo saben no pasa nada, aquí se los menciono, pero sí tengan en cuenta que es algo que se los tienen que aprender y obviamente se los voy a preguntar, porque es algo que deben de dominar. Si no se lo saben no pasa nada, solamente váyanlo leyendo, viene en lo que está en Classroom y aparte también está en clase, ¿no? Y ahora sí, lo que yo ya les enseñé es que es el dominio. ¿Qué es el dominio? Si yo ya les estoy diciendo que el dominio son todas las abscisas, directamente me relaciono a geometría analítica. Y en geometría analítica me dijeron que la gráfica tiene un punto de coordenadas x, y. Esa x está haciendo referencia a las abscisas. Pero acuérdense que les dije que este punto es la punta de la pluma que está describiendo toda la figura. Entonces, si estoy diciendo todas las abscisas, son todas las abscisas de este punto que se mueve para poder dibujar la figura. Acuérdense que una recta es infinita, una parábola también es infinita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar uniendo. Además, ustedes saben de geometría analítica que las abscisas forzosamente están en la dirección horizontal. Ya les había mencionado que la dirección es la línea sobre la que yo me muevo. Y la dirección horizontal tiene dos sentidos. Y el sentido es sentido izquierdo y es sentido derecho. Eso yo lo sé desde que estaba chiquito. Muévete a la izquierda, muévete a la derecha, muévete para arriba, muévete para abajo. Y eso me enseñaron que era sentido. Dirección es la línea sobre la que me muevo. Y entonces, si ya me van entendiendo, díganme qué es rango. 9. 9. Las ordenadas
ordenadas? Ok, son todas las ordenadas. Entonces, si las abscisas son todas, perdón, si el dominio son todas las abscisas, pues el rango son todas las ordenadas. Y entonces aquí ya viene como que de manera inmediata, ¿no? Se vayan viendo cómo todo va unido, no es como que separado, ¿no? Son todas las ordenadas. Bueno, entonces yo me acuerdo de geometría analítica que las abscisas son la primera de la primera que forma la coordenada. Recuerden que una co son dos, ordenada, primero una y luego la otra. Primero abscisa y luego ordenada. Y entonces, cuando ya estoy entendiendo lo que es rango, ahí me están diciendo que el rango van a ser todas las ordenadas de la figura. Y la figura está representada por este punto. Pero acuérdense que la figura, si estoy hablando de una parábola, o sea, esa flechita azul que se movió y que me dibujó, ese punto está representando a todos los puntos. Obviamente todos los puntos que están en la figura tienen una coordenada, pero va cambiando, no todos tienen la misma coordenada. Y también, por lo que a mí me enseñaron en geometría analítica, sé que aquí estoy hablando de una dirección vertical, y esa dirección vertical tiene dos sentidos, que es el sentido de abajo y es el sentido de arriba. Todo eso ya son conocimientos previos. Ya teniendo claro el conocimiento previo, entonces vamos a unir lo que es geometría analítica con cálculo diferencial. Y si yo lo voy, ay, disculpen. Entonces vamos a calcular dominio y rango de eso. Para calcular dominio y rango de eso, ya leí el concepto. Primer nivel cognoscitivo, ya lo leí. Ya puedo decir que me lo aprendí de memoria. Segundo nivel cognoscitivo es el concepto. Ya les expliqué el concepto. ¿Qué es el concepto? Son abscisas. ¿Dónde está la abscisa? En la horizontal. ¿De qué? De todos los puntos. Ahora vamos a aplicar el concepto. Por lo cual, esto que está aquí es una función, porque yo veo con mis ojitos de la cara que está la letra F, que quiere decir función, y yo me doy cuenta que todas las operaciones solamente están con la variable independiente. Eso es una función. ¿Tiene un solo valor? Sí, porque la única manera que tenga dos valores es la raíz, pero no hay raíces. Como no hay raíces, ya la hice y ya tengo una función. Pero entonces, ahora el detalle es que yo lo una con geometría analítica. Y entonces, si yo lo uno con geometría analítica, platíquenme cómo esta que está aquí la escribo en geometría analítica. En funciones, esta se llama variable dependiente. Y la variable dependiente a fuerzas tiene que ir en el eje de las ordenadas, que es el vertical. La variable independiente, que es sobre la que se aplican todas las operaciones, a fuerzas tiene que estar en el eje, a fuerzas tiene que estar en el eje horizontal, a fuerzas. Por eso les dije, no se llama eje X, no se llama eje Y, porque cambia. Entonces, lo que yo debo de hacer es cambia la geometría analítica. ¿Cómo lo cambia la geometría analítica? Pues en geometría analítica este eje no se llamaba Y, este eje le ponía aquí X. En geometría analítica este no se llamaba F de Y, se escribía Y. Por lo tanto, lo único que debo de hacer por esa asociación que les acabo de explicar es que en lugar de escribir F de Y, yo debo de escribir lo que escribía en las ordenadas, porque esta es una ordenada, que ahí es donde quiero que les quede claro. Esta forzosamente es una ordenada en cálculo diferencial, y en geometría analítica las ordenadas eran las Y's. Y esta que está por acá, en cálculo diferencial, esto se llama abscisa, pero en geometría analítica no simbolizabas a la abscisa con la Y, sino la simbolizabas como 3/5 por la X menos 4. ¿Sí te diste cuenta que ahí tú me cambiaste las letras, no? Entonces solamente hay que entender, sobre la que están las operaciones es la abscisa, y en geometría analítica todas las abscisas eran X. Esta, que es la variable dependiente, va en las ordenadas, y en geometría analítica todas las ordenadas eran Y. Y ya con eso yo lo transmito a geometría analítica. Y ahora sí, hago lo que me dijeron sus compañeros. Y lo que me dijeron sus compañeros es que nada más de verse, esta que está aquí recibe el nombre de forma. Acuérdense que forma es una manera de escribir. Forma pendiente. Disculpen que se esté trabando.
forma pendiente ordenada. Ya entendí, ya entendí. Ya. Ordenada al origen. Ok. Y entonces, nada más de verse, dígame cuánto vale la pendiente. 6. Dime 44. 6. 3 quintos. 3 quintos, muy bien. Se ganaron por acá 44. Entonces, la pendiente simplemente es 3 quintos. Acuérdense que me enseñaron en geometría analítica que la pendiente era, o es, el número que multiplica a la abscisa. Y de ahí lo importante es que ese 3 quintos que me mencionó su compañera se va a interpretar como lo que sube con respecto a lo que avanza. Esa es la interpretación y eso me permite graficar. Ahora lo que me falta saber es qué valor tiene la ordenada al origen. 11, 4 menos 4. No, no es menos 4. 26, 0. No, tampoco es 0. 22, ¿cuánto? Tampoco. 44. Dime 44. 31. Dime 44. 4. O 31. 31. Dime 31. 0, menos 4. Ok, muy bien. Es 0, menos 4. Muy bien. Entonces, fíjense cómo ahí viene una serie de situaciones en las que yo empiezo a no entender el concepto. Y es que el no entender el concepto es perderme de donde estoy posicionado. Y es súper importante. Fíjense cómo hubo 6 personas que me dijeron cosas diferentes, pero todo se parecía, ¿no? Pero no era. O sea, las cosas o son o no son. No podemos hablar de, oye, estoy medio embarazada. No, o estás o no estás, ¿no? No hay ahí medias tintas. Entonces, ¿qué es la ordenada al origen? La ordenada al origen es una ordenada. Entonces, cuando yo estoy diciendo que es una ordenada, forzosamente debo pensar en la coordenada, porque la ordenada no puede ir sola. Por eso estoy diciendo ordenada al origen. Entonces, la ordenada al origen es una ordenada por la que la recta cruza al eje de las ordenadas y que tiene abscisa cero. Tiene que reunir todo. La ordenada al origen es una ordenada. ¿Cuál es la ordenada? El término independiente, por el cual la recta cruza el eje de las ordenadas, segunda característica, y que tiene una abscisa que es cero. Todo eso debe de ir junto. Y a lo mejor parece pleonasmo porque digo ordenada al origen es una ordenada, pero ordenada al origen se llama el nombre y ordenada es la posición. Son dos cosas diferentes, aunque parezca ahí similar, ¿no? Y entonces pues ya lo hicimos, porque con esos conocimientos ya puedo decir que por aquí está el eje de las ordenadas, por aquí está el eje de las abscisas. Sabemos que como estamos en cálculo diferencial, la variable independiente va aquí, la variable dependiente va por acá. Acuérdense que la independiente es la abscisa, la dependiente es la ordenada, ya lo habíamos explicado hace ratito, y que todo debe de surgir de la coordenada ordenada al origen. Y esa coordenada ordenada al origen es 0, menos 4, entonces aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. En otras palabras, la recta forzosamente proviene de acá, y lo que debo de calcular es otro punto, y ese otro punto que le vamos a llamar A va a obedecer al desplazamiento de un sube, donde ese sube es en la ordenada. Y si sube, y estoy en menos 4 y sube, quiere decir que le tengo que sumar, y si sube va a llegar al menos 1, porque de menos 4 sube, ordenada, para arriba. Pero también menciona que avanza, y si avanza, forzosamente es en la abscisa, y si estoy en 0 y avanza, quiere decir entonces que voy a llegar al 5, y por lo tanto puedo graficar el punto 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, y este de aquí recibe el nombre de punto A, este de aquí recibe el nombre de B minúscula. Recuerden que todos los puntos nos enseñaron en geometría euclidiana que son letras mayúsculas, pero específicamente geometría analítica me dice que hay una A minúscula, que es la abscisa al origen, y una B minúscula, que es la ordenada al origen. Por eso aquí sí se permite escribir esa B.
Y entonces lo único que debo de hacer es unir esos dos puntos con un segmento, lo prolongo infinitamente para un lado y lo prolongo infinitamente para el otro. Y esa es la gráfica de la recta que a mí me enseñaron en geometría analítica. Pues que yo ya les expliqué que un lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Pero va a haber un punto. ¿Cuál va a ser ese punto? Mi pluma. Mi pluma es la que va a dibujar toda esta recta. Ahora, esa pluma que dibujó toda la recta, cada vez que tú vas dibujando, vas escribiendo un punto que tiene coordenadas tal, tal, coma tal. Coordenada tal, coma tal. Otro punto, coordenada tal, coma tal. Coordenada tal, coma tal. Coordenada tal, coma tal. Todos esos puntos son los que te forman el dominio. Y entonces, si ya te dije que el dominio son todas las abscisas, y ya te diste cuenta que esta recta tiene 1, 2, 3, 4, 5, muchas, demasiadas, entonces entenderás que no solamente es 0 y 5, porque son muchas. La recta tiene muchas. Y todas esas muchas, esas demasiadas, esas excesivas abscisas y ordenadas, vienen desde el menos infinito, porque la recta es infinita, y terminan hasta el más infinito. ¿Por qué? Porque no solamente es un punto, son muchísimos puntos. Es una pluma que te va dibujando todos esos puntos desde lejos hasta cerca, teniendo en cuenta que el dominio debe de ser de izquierda a la derecha. ¿Por qué? Porque el sentido en la horizontal, yo te había explicado que el sentido en la dirección horizontal comienza en la izquierda y termina en la derecha. El sentido en dirección vertical comienza abajo y termina arriba. Y entonces, si ya lo entendí, díganme de dónde a dónde es el rango. 31. Dime 31. De menos infinito a infinito. Ok, muy bien. También desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué? Pues por la misma razón. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando yo estoy pensando en rango, el rango viene desde abajo. Y si viene desde abajo, entonces resulta que por acá abajo, fíjense bien, sí se están dando cuenta que la recta sigue bajando y también se va a la izquierda, ¿no? O sea, cumple las dos características. Por lo tanto, el rango viene desde menos infinito y si se dan cuenta la recta sigue para arriba. Bueno, para arriba y para la derecha, ¿no? Pero para arriba es lo que me importa. Entonces es desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué es importante escribir este signo? Porque ese signo no es signo, ese sentido. Viene desde la izquierda infinitamente y termina hasta la derecha infinitamente. Perdón, disculpen. Desde abajo infinitamente y hasta arriba infinitamente. Porque izquierda y derecha son estos, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado en que los signos ahora ya no son signos, ahora son sentidos. Y ese sentido, pues aquí no estamos hablando de sentidos opuestos, estamos hablando de sentido en la horizontal y sentido en la vertical. Y entonces, como ya estoy entendiendo, acuérdense que parte de estar aquí en la clase es estar estudiando, no solamente hay que estar copiando. Entonces, vamos al número 2. Y en el número 2 vamos a escribir una f de z, que es una y cuadrada más 3 y menos 2. Dejen de escribir bonita la z porque la z me quedó media fea. F de z, y entonces ya me equivoqué. Ok, ¿por qué? Porque esta no puede ser y, esta no puede ser y, sino debe ser z. Por eso estoy diciendo que todas las operaciones están sobre la variable z. Y entonces ahora sí, díganme por favor, si yo quiero calcular dominio y rango y ya sé que tengo que hacer varias cosas, díganme cómo lo escribo en geometría analítica. 18. Dime 18. Y es igual a x cuadrada más 3x menos 2. Exacto, muy bien. Entonces simplemente así estás de tranquilo, ¿no? No es como que la octava maravilla del mundo, solamente es que entienda el concepto. Y si entiendo el concepto, cuál es horizontal, cuál es vertical, y la horizontal es variable independiente y la vertical es variable dependiente, entonces como dice su compañero en geometría analítica, escribo que la y es x cuadrada más 3x menos 2. Y ya, eso ya es geometría analítica.
Y en geometría analítica, entonces, a mí me enseñaron que hay lugares geométricos, pero hay forma, y la forma es la manera de escribir. Y la manera de escribir es que para que yo pueda graficar, forzosamente la debo de llevar a una forma. Acuérdense que la forma es manera de escribir, donde puedo sustituir, donde puedo obtener valores que me ayudan a dibujar y donde me dice cuál es la forma de la figura. Por lo tanto, lo que yo hago es llevarlo a la forma ordinaria. Y si ustedes se acuerdan, ordinario quiere decir común. O sea, todos los que saben geometría analítica saben que esa es la forma en que debo de escribir, porque es una forma común. Todos deben de saber eso. Es que yo no me lo sé. Ok, hay que estudiar un poquito más. Y esa forma ordinaria menciona que el término cuadrático y el término lineal deben de estar forzosamente en el miembro izquierdo. Pero si se dan cuenta, si yo realizo una operación inversa, este me queda negativo. Entonces no me conviene que quede negativo. Lo único que me conviene es que lo intercambie de lugar. Y como lo voy a intercambiar de lugar, para llevarlo a la forma ordinaria, lo primero que voy a hacer es la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva me menciona que si 3 es igual con x, también puedo escribir que el x es 3 en cualquier lado, no pasa nada. Esa es la propiedad reflexiva. Por eso no existe el pasar, ¿no? Simplemente lo estoy escribiendo donde debe de ser. Por lo tanto, aquí me queda un x cuadrada más 3x. Y entonces, entenderé que estos dos sí están bien, pero este no debe de ir acá. ¿Por qué no? Porque ese no forma parte de lo que va a ser el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, con este menos 2, tengo que hacer una operación inversa para que quede escrito en el miembro izquierdo. Pero como voy a hacer la propiedad reflexiva, pues ya quedó en el miembro derecho. Por lo cual, además de la propiedad reflexiva, lo que vamos a aplicar es la operación inversa. Y si aplico la operación inversa, dejen bajar un poquito esto porque ya me acordé que aquí hay más conceptos que debo de escribir. Y si no, se va a hacer muy amontonado. Me va a quedar que con la operación inversa, eso es un y más 2 por la operación inversa. Pero entonces, de una vez sé que debo de tomar este 3 y ese 3 forzosamente lo tengo que dividir entre 2 y lo debo de elevar al cuadrado, de donde ahí me va a dar 9 cuartos. Y eso lo voy a hacer porque quiero completar el trinomio cuadrado perfecto, porque recuerden que en la forma ordinaria siempre está un binomio al cuadrado. Por lo tanto, le agrego 9 cuartos y ya completé el trinomio. Pero eso está afectando a la igualdad. Como está afectando a la igualdad, entonces aplico la propiedad de la igualdad, y la propiedad de la igualdad me menciona que lo que menciona en el lado izquierdo también hay que hacerlo en el lado derecho, la operación, perdón. Por lo tanto, por propiedad de la igualdad agrego 9 cuartos. Dime. 44, Dime. ¿no es menos y más 2? Acuérdate que no estoy haciendo operación inversa. Lo único que hice fue déjate lo cambio de color. Y qué bueno que me preguntes. Esta x cuadrada yo no la quiero en el miembro derecho, debe de estar en el miembro izquierdo. Pero si aplico operación inversa, me va a quedar negativo. Por eso lo primero que hice fue aplicar la propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva me permite que en lugar de escribirlo en el miembro derecho, lo escriba en el miembro izquierdo. Por propiedad reflexiva, este 3x siguió escrito en el miembro izquierdo. Solamente lo intercambié. Y este es el que sí aplico operación inversa para que quede en el otro miembro, que a final de cuentas los dos los escribo en el miembro derecho. ¿Sale bien? Ok. Vale. Sí, gracias. Entonces ahí abusados porque les va a costar un montón de trabajo quitar su palabrita que es pasar con lo que es propiedad reflexiva. Porque cada vez que los intercambian de lugar, luego su cerebro dice, lo pasé. No es cierto, no pueden pasarlo porque ya les dije, una X no es un objeto que ustedes puedan levantar y ponerlo del otro lado. Está mal empleado el léxico, está inadecuado. Es como si lo quiero llevar a la forma ordinaria, lo que me hace falta es factorizar. Sabemos que factorizar quiere decir expresarlo en factores. Voy a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Y si ustedes se acuerdan, factorizar el trinomio cuadrado perfecto me va a llevar a que forzosamente todo va a estar en un binomio que va a estar al cuadrado. Y la primera parte es la raíz cuadrada de y la segunda parte es la raíz cuadrada de pero por propiedades de los exponentes
yo puedo calcular la raíz del numerador y la raíz del denominador. Eso me lleva entonces a escribir que esto va a ser x, y aquí escribo un 3 medios. Y además también me enseñaron que el signo que va a llevar es el signo del binomio, perdón, del término lineal. Por lo tanto, el binomio va a ser una operación suma. De ahí viene el signo. Y en el miembro derecho, yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este 2 que está aquí, me conviene más expresarlo en número racional. Y si yo expreso al 2 en número racional, me acordaré que en la primaria me dijeron que un entero se divide en 4, que 2 enteros se dividen en otros 4. Por lo tanto, 2 enteros es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y entonces son 8 cuartos. Y si lo estoy expresando en número racional, pues con la mano en la cintura ya puedo entonces aplicar la ley de la suma, porque me doy cuenta que van a tener lo mismo. Y entonces llego a la conclusión que esto es un y más 17 cuartos. ¿Por qué? Porque ya sé que este es un número racional, que como les había dicho hace ratito, van a ser 8 pedacitos, y si le sumo 9 pedacitos, pues ya son 17 pedacitos, todos del mismo tamaño, y ya estuvo. Y entonces, ahora sí, ya con todo eso que aprendí, disculpen, esto no lo puedo dejar acá, bueno, lo voy a reescribir de este lado, para no estarlo moviendo. Lo reescribo y llegué al x más 3 medios al cuadrado, igual con y más 17 cuartos. Y entonces ahora sí viene toda la interpretación que me enseñaron en geometría analítica, y que obviamente esto obedece a todo lo que aprendieron en geometría analítica. Y eso todo lo que aprendieron en geometría analítica, si no se lo saben, pues ahorita se los voy a decir, ¿no? Díganme por favor, en geometría analítica les enseñaron, geometría analítica, álgebra es diferente. En álgebra, este exponente quiere decir que voy a multiplicar a la base por sí mismo 2 veces. Pero en geometría analítica, ¿qué quiere decir ese 2? 5. Dime 5. Simetría. Muy bien, quiere decir simetría. Ese quiere decir simetría. Inclusive ya lo habíamos visto aquí en clase. Se los había mencionado en funciones, nada más que, pues entiendo que no se acuerdan y no pasa nada, ¿no? Ahora bien, la simetría es en la X. Y en geometría analítica la X es la abscisa. Y como es la abscisa, quiere decir que la simetría es entre la parte de la izquierda y la parte de la derecha. ¿Qué quiere decir simetría? Quiere decir que estas dos van a ser idénticas. Eso quiere decir simetría. Ahora bien, ya que entendí que quiere decir simetría es exponente, díganme por favor, ¿qué quiere decir el signo que está aquí antes de la Y? ¿Cómo se interpreta en geometría? Dime, ya no te oí. 48. Dime 48. El sentido. Ok, quiere decir el sentido. Entonces, el sentido, acuérdense que habíamos dicho que lo sentido es izquierda, derecha, arriba y abajo. Por lo tanto, si estoy hablando de sentidos, quiere decir que el sentido es en la Y. Pero en geometría analítica me enseñaron que la Y era vertical. Por lo tanto, el sentido que estoy viendo es que el sentido es arriba. Y entonces, lo único que me falta es que esta, nada más de verse, ya sé que por estar escrito de esa manera, ya me sé la forma de la figura. Y la forma de la figura sabemos que es una parábola. Y esa parábola va a tener un vértice que ¿cuál es? No, 2, 0,0. no. Es 5. Menos 3 medios, menos 17 cuartos. Ok, muy bien, exacto. Entonces, nada más de verse, por eso se llama forma ordinaria. Ordinaria es porque todo el mundo lo sabe. Es que yo no me lo sé. Bueno, ahorita te lo explico, no pasa nada. Solamente acuérdate que si ya te lo expliqué hoy, ya, queda para siempre, ¿no? No es porque yo sea mago y que te lo esté dejando ahí para siempre, sino porque tú lo tienes que practicar. Fíjense bien, el vértice va asociado a la operación que ocurre en la abscisa. Si ustedes se acuerdan, la operación de la abscisa es una suma. Yo lo veo, ahí se ve la suma.
pero también hay una potencia. Pero acuérdate que la potencia ya me sirvió para la simetría, entonces la potencia no cuenta. Lo que importa es la operación más 3 medios. Entonces piensa en la operación inversa, y la operación inversa de la suma, pues sabemos que es la resta. Por lo tanto, el vértice va a estar en menos 3 medios. ¿Por qué? Porque es la que le estoy haciendo a la abscisa. Ahora, si yo observo la operación que estoy teniendo en la ordenada hay una operación que se llama más 17 cuartos. Por lo tanto, la operación inversa es menos 17 cuartos. Y ya tengo el vértice. ¿Sale bien? Todo es nada más de verse. Por eso se llama ordinario. Todo el mundo se lo sabe. Si no se lo saben, hay que estarlo practicando. Y entonces, ahora sí, con la mano en la cintura, ya puedo decir que aquí está el eje de las ordenadas, por aquí está el eje de las abscisas. Sabemos que como es cálculo diferencial, resulta que... ¿Dónde quedó? Ah, ya se fue. Aquí. Resulta que el eje de las ordenadas es la variable dependiente. Y entonces este se llama f de z. Y el eje de las abscisas es la variable independiente, que es sobre la que se aplican todas las operaciones. Por lo tanto, este es una z. Y ya teniendo claro eso que les acabo de decir, deje que quito esto para que no me esté estorbando, porque pudiera causar ahí una pequeña confusión. Entonces, yo sé que el vértice es menos 3 medios. Menos 3 medios en expresión decimal es como menos 1.5. Entonces, menos 1.5, vamos a hacerle menos 1, menos 2, menos 1.5 está por ahí, ¿no? Más o menos. Y luego, menos 17 cuartos es como 3 menos 3.25, haciéndolo más o menos, ¿no? De toda la experiencia que tengo de la primaria. Entonces, aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por lo tanto, aquí está el vértice, más o menos. Acuérdense que es un esquema. Ahí está el vértice. Y ahora me están diciendo que el sentido es hacia arriba. ¿Qué quiere decir que el sentido es hacia arriba? El sentido hacia arriba quiere decir que la parábola viene de arriba, llega al vértice, y luego se regresa. Dime. ¿Qué no 18? ¿Qué no sería 4.25 en Y? Muy bien, pero no me dijiste tu número de listas. ¿Sí? Perfecto, qué bueno que se defienden. ¿Qué número de lista tienes? 18. Perdón, ya no escucho. Disculpen, a mis 53 años ya las cosas dejan de funcionar. Qué feo. Bueno, entonces, Dios te lo pague. Bueno, ya te lo pagué yo porque te puse la participación. Qué bueno que te fijaste. Entonces, hacemos la corrección. Es 4.25. Qué bueno que se dio cuenta. Y eso obviamente obedece a que estamos aquí en clase todos, ¿no? Entonces, le agrego por aquí una línea más para que llegue al 5. Y ahora sí ya tenemos el menos 4.25, 3 medios, que puede estar por ahí más o menos. Y ya les había explicado que el mencionar que viene de arriba, que el sentido es arriba, perdón, es porque viene desde arriba, llega al vértice y luego se regresa arriba. Recuerdan que la parábola es como una diagonal, ¿no? Es diagonal, curvita diagonal, no es una U, porque luego me hacen las parábolas como si fueran U's, y no son U's, es más bien inclinado. Y entonces ahora sí, ya le hicimos gacha. Con eso me estoy dando cuenta que es simétrica, porque de este eje de simetría, lo mismo que tengo a la izquierda es lo mismo que tengo a la derecha. Por eso sé que está bien. La parte de la izquierda es simétrica a la parte de la derecha, o sea, tengo lo mismo. Y entonces ahora sí, de todo lo que he aprendido, díganme de dónde a dónde es el dominio. Dime 27. 31. Dime 27. No te oí. Ok, está bien. 27. Entonces, vamos a entender lo que me dijo su compañera, ¿no? Porque no me lo dijo tan específicamente. Le voy a poner medio, porque no me lo dijo tan bien. Pero pues ya me dio la idea clara de lo que es el dominio. Fíjense bien cómo el dominio es debido a las abscisas. Si yo agarro el punto, este que está aquí, esta pluma, me está trazando toda la gráfica. Y esa pluma, que es un punto que se está moviendo, me traza toda la gráfica. Pero resulta que este punto que está por acá tiene una abscisa que es
negativa, este punto tiene una abscisa que sigue siendo negativa, este punto tiene una abscisa que sigue siendo negativa. Pero no sé si se dan cuenta que como obviamente la gráfica viene desde por hasta allá arriba, infinitamente desde arriba, entonces todas las abscisas implica que comienzan desde el menos infinito, porque la gráfica, insisto, ¿no? Viene desde arriba, pero también viene desde la izquierda. Y después que se regresa, empieza a subir, pero entonces también sube y se va hacia la derecha. Y como se va hacia la derecha, pues quiere decir que es de menos infinito a más infinito. Igual que lo que vimos hace ratito. Pero entonces ahora viene el cambio radical. Porque entonces díganme, ¿de dónde a dónde entonces tengo al rango? 31. Dime 31. De menos 17 cuartos a infinito. Muy bien, exacto. Entonces, fíjense cómo ahí ya cambia, porque resulta que si estoy pensando en las ordenadas, me voy a dar cuenta con mis ojitos de la cara que la gráfica viene desde hasta arriba. ¿Qué quiere decir? Que las ordenadas son positivas. Viene desde arriba, la ordenada es positiva. Viene desde arriba, la ordenada es positiva. Pero llega un momento en que el punto dice ya no más y me regreso. Ese ya no más obedece al vértice, pero no a todo el vértice, sino obedece solamente a la ordenada del vértice. Por eso estamos diciendo que estamos trabajando con las ordenadas. Por eso es menos 17 cuartos. Y eso implica entonces que el rango es desde exactamente menos 17 cuartos, porque a partir de ahí comienza, acuérdense que siempre va de abajo hacia arriba, y entonces ya que a partir de 17 cuartos me voy a ir para arriba, en cualquiera de las dos, en los dos sentidos. Entonces desde menos 17 cuartos hasta más infinito. Acuérdense que este más quiere decir sentido arriba, no quiere decir signo. Y también acuérdense, o más bien les menciono, que este corchete está haciendo referencia a que exactamente sé que comienza aquí en 17 cuartos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las ordenadas, no estoy hablando de las abscisas. Si hablara de las abscisas hubiera dicho menos 3 medios, pero estoy hablando de las ordenadas. Y de ahí, pues ya le hicimos gacha y ya tenemos nuestro dominio y nuestro rango. Solamente de verse la gráfica es viendo la forma ordinaria y identifico los elementos y también el dominio y el rango. De abajo hacia arriba, lo que te importa obviamente es que es desde el vértice, ¿no? Hacia arriba. Pero como es ordenada, del vértice no te interesa el 3 medios. Porque el 3 medios que está por aquí es porque vienes de izquierda a derecha. Esa es abscisa. Lo que te interesa es la ordenada, que es 17 cuartos. Ok, va que va. Gracias por preguntar. Lo que está ahí sí es función, por la única y sencilla razón que, además que todas las operaciones están sobre una sola variable, estoy escogiendo un solo resultado. Por esas dos razones, entonces esa sí es una función. Pero aquí el pleito es que eso no me satisface, eso no es suficiente, porque necesito geometría analítica. ¿Cómo lo escribo en geometría analítica? Ok, ¿qué número me dijiste? Ok, es que no te escuché bien. Habla fuerte, Eunice. Ok. Dijo su compañera, esto se escribe como una, ay disculpen, se escribe como una y que es menos raíz cuadrada de 5 menos x. Y entonces, ya que está en geometría analítica, me voy a todos los conceptos que yo sé de álgebra. Por todos los conceptos, sabemos que aquí no puedo aplicar operación inversa. ¿Por qué? Porque aquí hay una resta y la operación inversa es la suma. Por eso no puedo aplicar operación inversa. Y entonces, lo que yo hago es elevar al cuadrado y elevar al cuadrado. Eso se denomina propiedad de la igualdad. No puedo aplicar de la igualdad. ¿Por qué no puedo aplicar operación inversa? Les repito, aquí hay una resta, operación inversa es la suma. Pero ustedes saben que por propiedades de los exponentes, elevar al cuadrado es elevar al cuadrado el signo y elevar al cuadrado el exponente. Eso es propiedad de los exponentes. Por lo tanto, lo que estoy aplicando también va a ser ley de los signos, porque menos por menos me da un más, exacto. Y también estoy aplicando operación inversa, porque la operación inversa, la raíz es el cuadrado.
y entonces solamente escribo el radicando. Y como conclusión de todo eso, dejen quitar este paréntesis porque parece que le puse una bolita en lugar de un paréntesis. Entonces eso me queda que debo de escribir un y al cuadrado igual más, que no se escribe, 5 menos x. Y eso que está ahí ya es la forma ordinaria. Y entonces, ¿qué quiere decir este 2 en geometría analítica? 9. Dime 9. Simetría. Ok, ese 2 quiere decir simetría. Pero esa simetría es en las ordenadas. Por lo tanto, la simetría dice que es simétrica la parte de abajo con la parte de arriba. Acuérdense que necesito entender todo lo que me está mencionando, ¿no? No nada más es escribir, pasar, cancelar, no. O sea, tiene más repercusiones, porque luego se me quedan con eso, ¿no? Y entonces, también sabemos que por todo lo que les he enseñado, ¿qué quiere decir este signo? Dime 9. Dime 9. Pues no. Fíjese bien, ¿eh? Ahí hay un gravísimo imprecisión. ¿Por qué viene la imprecisión? Porque este signo es del 5. No sé si se dan cuenta que lo que debo de ver es el signo de la variable. Y entonces resulta que eso no es la forma ordinaria. Dime. De hecho está mal escrito porque tendría que decir y cuadrada es igual a x menos x más 5. Ok, pero aún así no es la forma ordinaria. Entonces, de aquí nos quedamos con que todavía lo tengo que llevar a la forma ordinaria. Y la forma ordinaria me menciona que no basta con que tú tengas una y cuadrada, sino que además debes de factorizar el signo. Y si tú factorizas el signo, recuerden que factorizar el signo voy a terminar haciendo una división. Por lo tanto, si tú divides menos x entre menos, por leyes de los signos, me va a quedar una x, y luego, ahí viene la parte interesante. Este 5, disculpen, este 5, si tú divides entre menos, por ley de los signos, pues sabes que este 5 es más 5, y más 5 entre menos, como nada más estás aplicando ley de los signos, te queda un menos 5. Entonces fíjense cómo iba a cometer un error horrible, porque esta que está aquí no es la forma ordinaria. Y si desde ahí quiero interpretar signos, ya, adiós. No estoy entendiendo que no es la forma ordinaria, porque forzosamente tiene que estar factorizado el signo. Y entonces ahora me pueden preguntar, oiga, pero en el otro, ¿qué pasó? Ah, pues que en el otro, si tú te acuerdas, tenías directamente la x. No tenías por acá una menos x, que fue el ejercicio pasado. Ahí viene la gran diferencia, ¿no? Y ahora sí, con la mano en la cintura, como decía su compañero, entonces, ahora sí, esta sí quiere decir el sentido, pero hasta ahí, antes no. Y ese sentido, como está en la abscisa, me está diciendo que el sentido es a la izquierda. Y habíamos dicho que es simetría, y esa simetría es que la parte de abajo es idéntica que la parte de arriba. Y entonces, lo único que me hace falta es que, por lo que yo conozco, esa manera de escribir es de una parábola, y esa parábola tiene un vértice que es 18 menos 24. 5,0. ¿cuánto, perdón? 5,0. Ok, 5,0. Ya te ganaron por acá. Entonces, el 18. Llegamos a que el vértice es, recuerden, es la operación inversa. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una abscisa. La operación en la abscisa es una resta. Por lo tanto, la operación inversa me lleva a que sea un 5. Y ahora bien, en la ordenada, acuérdense que hay un cuadrado, pero ese cuadrado quiere decir simetría. Por lo tanto, la operación de la ordenada no tiene operación. Y como no tiene operación, entonces yo digo que es un 0. Y de ahí parte. Y entonces, ahora sí, ya con toda la tranquilidad del mundo, dibujamos la ordenada, dibujamos la abscisa tiene que ser h, la ordenada debe de ser f de h porque estoy en cálculo diferencial. Y entonces del vértice, que es 5,0, que es 1, 2, 3, 4, 5, resulta que por aquí está el vértice, ahí está el vértice, y menciona que el sentido es a la izquierda. El sentido a la izquierda quiere decir que viene de la izquierda
al vértice y ya que llegó al vértice se regresa a la izquierda. Eso es el sentido. Viene de la izquierda, llega al vértice y se regresa a la izquierda. Y entonces viene ahí la parte interesante. Fíjense bien, cuadrado, simetría. ¿Qué quiere decir? Que parte de abajo y parte de arriba es idéntica. La parte de abajo y la parte de arriba son idénticas porque esta parte y esta parte son simétricas. Luego, signo viene de la izquierda y se regresa a la izquierda. Vértice 5,0. Si ustedes se dan cuenta, ya revisé todo de la forma. Pero me falta este signo. ¿Cómo se interpreta este signo en cálculo diferencial? Lo demás fue de geometría analítica. Me falta el signo de cálculo diferencial. ¿Cómo se interpreta ese signo? 48. Dime 48. Que la gráfica solamente debería de estar en sentido abajo. Ok, muy bien. Sale bien. Entonces, fíjese cómo terminé de ver todo lo que era geometría analítica, pero no me debo de olvidar que estoy en cálculo diferencial. Y entonces, eso quiere decir que en la función, que si ustedes se acuerdan, la función implica el eje de las ordenadas. En el eje de las ordenadas solamente quiero los negativos. En otras palabras, de mi simetría, que es simetría de arriba y abajo, que yo lo aprendí en geometría analítica, lo único que quiero en la función es la simetría de abajo. No me interesa la de arriba. Y como no me interesa la de arriba, eso quiere decir que a la gráfica le mocho lo de arriba, y ya me pasé. Y nada más dejo lo de abajo. ¿Estamos? Es la gran diferencia entre un lugar geométrico, que es toda la parábola, y lo que es una función, que nada más es un pedazo. Y entonces ahora sí, con la mano en la cintura, como ya me sé todos los conceptos, díganme de dónde a dónde es el dominio. 31. Va desde 0 hasta el infinito. No, dime 31. De menos infinito a 5. Ok, muy bien. Exacto. Entonces, es desde menos infinito hasta 5. Y acuérdense que 5 es cerrado, porque sé exactamente que llega al 5. Recuerden que el dominio siempre es de izquierda a derecha. Me dijiste 31, ¿verdad? Sí, 31. Ok, va que va. Bueno, 31. No más y ya los demás. Y entonces, ahora díganme de dónde a dónde es el rango. Dime 3. Dime 3. De 5 a menos infinito. No. Dime 48. Dime 48. Infinito a 0. Ok, muy bien. Va que va. Ok, sale bien. Entonces, ¿cómo supo su compañera qué era lo que me está diciendo? Pues resulta, ahí hubo algo medio raro, que la gráfica viene desde hasta abajo, infinitamente desde hasta abajo, pero nada más llega a 0. ¿Por qué? Porque va de abajo hacia arriba, y de abajo hacia arriba es precisamente lo que me dijo su compañera, desde menos infinito, desde menos infinito, pero llega hasta 0 y ya no va más arriba, y hasta ahí se acaba. Por eso hay que escribir aquí el corchete y también hay que escribir aquí el corchete. ¿Sale bien, jóvenes?